Dios te bendiga y bienvenido un día más a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Cuéntanos en la caja de comentarios qué te ha parecido toda esta larga travesía que hemos tenido en números y qué te han parecido hasta ahorita el atributo de Dios que hemos estudiado. Cuéntanos en la caja de comentarios, nos ayudará mucho y nos gustará saber qué es lo que opinan ustedes porque pues el canal es de todos, para todos y sobre todo para la gloria de Dios. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema importante que es la unidad en el pueblo. Si recuerdas lo que vimos el día de ayer en el canal, una historia en donde dos tribus y posteriormente la mitad de otra quisieron independizarse, alejarse en razones aparentemente egoístas. Y Moisés hizo lo suyo, recordándoles que cuando una generación se quiso poner en contra de la voluntad de Dios, hubo consecuencias. Bueno, el día de hoy veremos qué sucedió con estas personas. Veremos Números 32, 16 al 27. Y la palabra de Dios en este día nos dice así. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majada para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, o si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado sus enemigos delante de sí, y seáis el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi señor dice. No hay nada más firme ni constante en el creyente que una obediencia rendida a la palabra de Dios. Esta es una frase que dijo Juan Calvino en el siglo XVI y pues precisamente resuena poderosamente al observar lo que estamos viendo aquí en Números 32, donde las tribus de Israel, Rubén, Gad y después la mitad de Manasés piden establecerse al oriente del Jordán, diciendo, ya no seguiremos con ustedes el mismo camino, sino ahora nosotros construiremos ciudades. Y tal como comentamos al inicio, a primera vista esto parecía una petición egoísta y un tanto desleal, pero la respuesta que ellos dieron de verdad que sorprende en sobremanera, porque está mostrando un compromiso serio con el pueblo y con la voluntad de Dios. Dice el primer versículo, verso 16, entonces ellos se acercaron a él y dijeron, edificaremos aquí rediles para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños. Y amados hermanos, debemos ver que las decisiones que Dios aprueba jamás son impulsivas, jamás son por pura emoción. Y si así ha sido desde el Antiguo Testamento, pues con mayor razón en nuestra vida debe ser igual. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestras decisiones no pueden ser desordenadas, no pueden ser impulsivas. Al contrario, cada cristiano debe vivir con la responsabilidad delante de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La tribu de Rubén y los gaditas no huyeron de la responsabilidad. De hecho, primero se aseguraron de la protección de sus familias y después se comprometieron en luchar por sus hermanos. Amados hermanos, hoy también nosotros, y más ustedes, queridos hermanos, padres del hogar, padres de familia, estamos llamados a pensar en nuestras familias. Ustedes que son padres en sus hogares están llamados a ver por sus familias, pero sin abandonar el propósito, la misión que Dios ha delegado para cada uno de nosotros. Debemos ser fieles administradores de lo que Dios nos ha dado, pero tampoco debemos abandonar la iglesia. No podemos decir, es que estoy sacrificando a mi familia porque la Biblia dice que el que no dejare padre ni madre no es digno de mí. Bueno, para empezar hay que interpretar esa cita bíblica en su contexto. Y está diciendo, quien lo ve algo más importante o como un
impedimento para servirme, entonces no eres digno del Señor. A eso se está refiriendo, no a que los abandones. Por lo tanto, amado hermano, tu responsabilidad con Dios es cuidar a tu familia, pero también es seguir trabajando en la obra del Señor. Ahora, esto es lo que hicieron estas tribus y fue un acto bastante bueno, algo bastante acertado. Recuerda, todo lo que hagamos en nuestras vidas cristianas debe hacerse según 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. Avanzando, el versículo 18 dice, no volveremos a nuestras casas. Y este es el compromiso que hicieron estas tribus. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel hayan heredado cada uno su heredad. Y amados hermanos, esto es de verdad algo impactante. Desde una perspectiva bíblica, esto está representando que la iglesia es un cuerpo unido bajo el pacto de la gracia. El pueblo de Israel hizo un pacto, hizo una promesa. No vamos a descansar hasta que el pueblo esté en su lugar. Y lo mismo pasa con nosotros. Como iglesia, que estamos bajo la gracia, debemos ayudarnos unos a otros y decir, yo voy a estar tranquilo hasta que mis hermanos de la congregación estén bien. Primero mi familia, y ahora sí, como familia, puedo servir a la congregación. Ahora, la obediencia que las tribus le deben a Dios no estaba aislada. Al contrario, estaba siendo aplicada de forma correcta. Y nosotros también debemos verlo de esta forma. La obediencia no es algo aislado, ni es algo nada más personal, sino es algo que debe hacerse en comunidad. Por eso, amados hermanos, debemos recordar, debemos ser, mejor dicho, un pueblo unido, una iglesia unida. No importa de cuántos congregantes sea el lugar en el que te reúnes, no importa de cuántos miembros sea la membresía de la congregación a la que perteneces, lo importante es que seas unidos con ellos y posteriormente esa iglesia, esa congregación sea unida con otras congregaciones cristianas. Ese es nuestro llamado. Aquí, en este caso, los rubenitas y los gaditas no se conformaron con recibir tierras, al contrario, se comprometieron a luchar junto a sus hermanos. Amada iglesia, la vida cristiana no es una carrera individual. Debemos estar dispuestos a caminar con otros, a ayudar a los débiles, a servir a la iglesia local, aunque yo ya tenga aparentemente una bendición asegurada. Señor, yo ya tengo lo que te pedía, pero veo que mis hermanos todavía tienen necesidad, entonces voy a ayudarlos todavía más. Amado hermano, si tú ya viste la oración del Señor, si ya fue respondida en tu vida, entonces no te detengas ahí. Sigue buscándolo, sigue exaltándolo y sobre todo ayuda a los demás hermanos. La Biblia dice en Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. John Owen dijo precisamente sobre esta cita bíblica, la comunión de los santos no es opcional, sino una necesidad del alma regenerada. Por lo tanto, si nuestra alma ha sido verdaderamente regenerada, la comunión no va a ser o no la vamos a ver como una opción. Es un fruto. ¿Quieres saber si de verdad estás dando fruto en el Señor? Aquí está una prueba. ¿Cómo te sientes con respecto a la convivencia, a la ayuda en la congregación? ¿Cómo ves la comunión con los demás congregantes? ¿Lo ves como obligatorio? Entonces, déjame decirte, no estás dando fruto todavía. ¿Lo ves como una imposición? Entonces no estamos dando fruto. Pero si ves la comunión con la iglesia como una oportunidad exquisita para poder ayudarlos, para poder bendecirlos, para poder orar con y por ellos, entonces déjame decirte, tu vida está dando fruto. Finalmente, en los últimos versículos dice el verso 25, por ejemplo, y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Otra versión dice, estos siervos tuyos harán lo que les has mandado. La obediencia de estas tribus, amados hermanos, no fue nada más verbal, sino que lo expresaron sometiéndose a la autoridad de Dios y al poder de Dios. Lo hicieron, ¿de qué manera o cómo vemos esto? Porque se sometieron a la autoridad que Dios puso, y había sido, en este caso, Moisés. Amados hermanos, las autoridades han sido puestas por Dios en nuestras congregaciones, claro que sí. Si tu pastor realmente se esfuerza en predicar la palabra de Dios, no emociones, no psicología, no tu mejor momento, no de que perdónate a ti mismo primero, no. Biblia verdadera, confrontar el pecado.
entonces, amados hermanos, debes saber, tienes un pastor que se preocupa por ti, un pastor que se preocupa por tu alma, un pastor que se preocupa por el mensaje de salvación y de redención. Y esto es lo que en la Biblia nos enseña. El creyente debe responder con fidelidad cuando esta autoridad actúa conforme a la palabra de Dios. Si tu pastor actúa verdaderamente conforme a la palabra de Dios, entonces debemos someternos a la autoridad que Él representa, no que Él tiene. Él únicamente representa a la autoridad de Dios. R.C. Sproul dijo, la santidad requiere integridad, vivir de acuerdo a lo que decimos creer. Eso es lo que debemos hacer día con día. Tú y yo debemos cumplir nuestros compromisos, tal como lo hicieron estas tribus. Debemos cumplirlo con humildad y con sujeción al orden que Dios ya estableció en la iglesia. No debemos obedecer cuando nos conviene, no debemos obedecer cuando estamos en necesidad, debemos obedecer siempre al Señor, siempre con humildad y siempre con amor. Amados hermanos, tenemos una lección muy clara aquí, y es que la fidelidad de Dios se muestra en el cumplimiento del deber, aun cuando esto implique un sacrificio personal. Las tribus que acabamos de ver no buscaron solo su bienestar, sino que se comprometieron con la causa del pueblo de Dios. Tú y yo, como iglesia de Cristo, somos un solo cuerpo, debemos ser un pueblo unido. Amados hermanos, recordemos que somos parte de un pacto eterno y que nuestras decisiones deben reflejar la gloria de Dios, el bien de nuestros hermanos y la obediencia a la palabra. Esperamos que esta enseñanza quede guardada en tu corazón y la podamos aplicar día con día. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto.